Cuando uno quiere dar una sorpresa a alguien, como que le dice, cierre los ojos, venga, lo voy a llevar, y la persona empieza a decir, ¿a dónde me llevará? Y en la medida en que se empiezan a dar las cosas, dice, ya sé usted a dónde me quiere llevar. ¿A qué voy con esto? Estaba preparando durante esta semana el mensaje de hoy, y yo soy muy caprichoso porque pretendo ir a la palabra con una reflexión, un mensaje, un tema que sea consecuente con lo que vive la iglesia. Y siento que a veces me desvían. Y el Espíritu Santo me pone en una línea que, Señor, ¿por qué aquí? Ahora digo, ya sé a dónde me quieres llevar. Él es Dios, Él es soberano. Por eso, los profetas de Dios, dice la palabra, que siempre lo que hicieron por encima de su voluntad fue declarar a dónde Dios quería llevar a su pueblo. Por eso a un profeta como Jonás no le gustó nada a donde Dios lo quería llevar, porque el profeta quería tener su propio destino y recibir su propia gloria. Por eso cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y proclama contra aquella ciudad, porque su pecado ha subido a mi corazón. Y entonces él, dijimos una vez geográficamente dónde estaba, a dónde tenía que ir y a dónde descendió. Y dice la palabra, y estoy citando Jonás 1:2, descendió a Jope. ¿Recuerdan para qué? Para esconderse de la presencia de Dios. ¿Por qué no le caía bien Dios? No era eso. Es que Dios tenía que llevarlo a una situación que en su carne no le gustaba. Finalmente ustedes saben, por más que al profeta no le gustara, terminó en Nínive y terminó proclamando lo que Dios le había dicho. Y por eso, en el libro inconcluso de Jonás, porque ustedes, hay dos libros en especial que tienen un final abrupto que no es final. Son dos puntos suspensivos. Uno es el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos narra la historia de la iglesia, y la iglesia no termina con Pablo en Roma. La iglesia continúa, todavía se escribe el libro de los Hechos. Y el otro es el libro de Jonás, en donde Jonás confronta a Dios. Yo no sé cómo no descendió fuego del cielo como con Nadab y Abiú. Claro, Dios, yo sabía lo que tú ibas a hacer, por eso yo no quería ir a Nínive, por eso quería ir a Tarsis. ¿Todo esto para qué? Para decir, miren, iglesia, deliberadamente el Señor ha venido trayéndonos durante este año a ponernos en el centro de lo que en Isaías escribió, la senda trazada para nosotros. Una senda que debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Y cuando decimos Espíritu Santo, hablamos de la persona de Dios, que la iglesia, no el mundo no conoce del Espíritu Santo. Es más, ha tratado de definirlo, y lo ha definido como una fuerza, como un poder, sí, pero no como lo que es. El Espíritu Santo es Dios viviendo en nosotros, convirtiendo a nosotros, miembros de una iglesia, en templos vivientes. Me impacta cuando en el Antiguo Testamento, por allá en Génesis 43, el sueño de Faraón. Faraón tiene un sueño y se despierta muy turbado y dice: qué terrible sueño es este, y llama a sus funcionarios, y finalmente ustedes ya saben, no voy a hablar de Faraón, sino del Espíritu Santo, porque cuando llega José, que lo sacan de la cárcel y le dice el sueño, la interpretación, y le da de una vez la solución al terrible problema que se le venía, Faraón declara algo. Y cuando digo declarar, me alejo de lo que se ha convertido la palabra declarar.
Porque para la iglesia del siglo XXI la palabra declarar es obligar a Dios a que cumpla lo que yo voy a decir. No, la declaración es la determinación de Dios en boca de alguien. Y entonces, cuando José ha manifestado todo el sueño, la interpretación y la salida, Faraón lo mira y le dice: en este hombre habita el Espíritu de Dios. ¡Qué revelación! Cuando lo nombra como gobernador de Egipto, que afronte la crisis que se viene, no lo hace porque le cayó bien o porque sonó bien a sus oídos la interpretación de un sueño. Lo hace porque vio en él que el Espíritu de Dios habitaba. Y cuando uno mira de ahí hacia atrás, definitivamente en José habitaba el Espíritu de Dios. Él era un templo de Dios. Y Dios le había declarado sueños todavía cuando era el niño mimado de Jacob. Y cuando sus hermanos lo venden, ¿cuál es la actitud de José? Y cuando llega a casa de Potifar y se vuelve el administrador, ¿cuál es la actitud de José? Y cuando es seducido sexualmente por la mujer de Potifar, ¿cuál es la actitud de José? Y cuando llega a la mazmorra más profunda, ahí en la cárcel, ¿cuál es la actitud de José? Porque en todas la Biblia dice: y José era próspero, porque Dios estaba con él. Entonces, lo que ve Faraón es lo que, si uno va a la escritura, se da cuenta que es real. No solamente lo vio Faraón, lo vio Potifar, por eso lo nombró donde lo nombró. Lo vio el jefe de la cárcel, por eso lo puso al frente de los siervos, de los presos. Y entonces, la pregunta que yo hoy tengo que hacer es: las personas, el círculo en el que me muevo, familiar, social, laboral, ¿ve en mí el Espíritu de Dios? Mis actos, mis miradas, mis palabras dejan ver que el Espíritu de Dios está en mí. No estoy hablando de Fernando Arango, estoy hablando de cada cristiano, cada hombre, cada mujer. La manifestación del Espíritu de Dios se hace real en los actos de vida cotidianos de una persona. Por mucho tiempo, no voy a decir que estuvimos engañados, estuvimos confundidos, porque siempre asumimos que el Espíritu de Dios estaba en una persona, en una iglesia, en una comunidad, por las manifestaciones externas. Ah, en esa iglesia hablan en lenguas. ¡Uy, qué unción la que hay allí! Algunos de nosotros fuimos testigos de actos de los que Pablo en 1 Corintios 14 declara desorden. Venía un predicador y empezaba a predicar y alguien reía y todo el mundo empezaba a reír y decíamos todos: oh, el Espíritu Santo ha derramado una unción de gozo. Y la gente reía y gritaba y vociferaba: ¡qué unción! A otros en otra ocasión los tomaban llanto y entonces lloraban, gemían, gritaban y uno decía: oh, ¡qué tremenda unción! Y Pablo dice: háganlo todo decentemente, porque estaba viendo que se habían convertido en actos indecentes. No estoy hablando contra una iglesia, no, estoy hablando de la confusión que había acerca del ministerio del Espíritu Santo. Por lo menos sé que mi esposa y Yolandita, que está aquí, vivimos tiempos de esos. Asociamos siempre esos actos. Oh, sí, el Espíritu Santo, ¡qué llenura! Cuando pasa el tiempo y empezamos a discernir,
estábamos quebrantando lo que Pablo en 1 Corintios 14 había dicho. ¿Cómo así? La iglesia hablando en lenguas. ¿En dónde están los que interpretan lenguas? Porque si en 1 Corintios 12 dice que cada lengua tiene su par, que es el intérprete de lenguas, y Pablo dice, ¿quiénes interpretan? No, nadie. Entonces vaya y enciérrese en su habitación y ministre al Señor, si es que tiene el don de lenguas, porque 1 Corintios 12 que cada uno tiene un don específico. No todos hablan en lenguas, no todos hacen milagros, no todos tienen palabra profética, no todos tienen palabra de ciencia. Nosotros no lo entendíamos. Y entonces hacíamos cosas en la carne que le achacábamos al Espíritu y salíamos llenos. Y resulta que la evidencia real del Espíritu Santo en estos templos, que era la vida cotidiana, miradas, actitudes, palabras, todo lo que implica, lo que se veía en José, no lo había. Y veíamos en la iglesia y conocíamos en la iglesia gente que andaba en abierto pecado de inmoralidad sexual. Sabíamos que allí en la iglesia había eso. Sin embargo, declarábamos, qué llenura, qué unción. Bueno, gracias a Dios estamos en el presente siglo y el Espíritu Santo nos deja ver. Miren, un impío como Faraón vio que el Espíritu de Dios había en alguien a causa de su forma de vida, de su estilo de vida. ¿Me ayudas, por favor, con el Salmo 23? ¿Será que tenemos que proyectarlo? Recuerden, estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Y quién es el autor del Salmo 23? David, sí, señor. Jehová es mi pastor. Bueno, no necesito hablar. Nada más que esta es una traducción Reina Valera del 60. En otra traducción dirá, el Señor es mi pastor. En la otra dirá, Hashem es mi pastor. En lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo. Adelante. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Adelante. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa, ahí delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Él está haciendo una remembranza de 1 Samuel 12. Unges mi cabeza. ¿Y qué dice? Mi copa está llena, rebosante. ¿De qué está hablando? De la experiencia personal de David, alguien sui generis en el Antiguo Testamento, como José, como Josué, como Daniel. Recordando que decía el rey Medo Darío de Daniel, en quien habita el espíritu de los dioses. El Dios a quien sirves te ha librado. El Espíritu Santo venía sobre ellos. El Espíritu Santo estaba en ellos temporalmente, parcialmente. Lo podemos ver en Jueces capítulo 3, en Jueces capítulo 6, con cada uno de los jueces. El Espíritu Santo venía, obraba en el propósito de Dios y se iba. Aquí estamos viendo a un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Pero es que nosotros hemos estado viendo la vida de David. Y entonces, ¿cuál es este momento en la vida de David? Es el momento en donde las cosas van bien. Oh, qué bien, mi copa está rebosando, estoy lleno del Espíritu. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. Nosotros vivimos tiempos de estos. Pero es el mismo David del Salmo 51. ¿Lo recuerdan? ¿Qué dice David
del Salmo 51 con respecto al Espíritu Santo. Señor, mi copa se ha desocupado. Por favor, no te lleves el Espíritu Santo de mi vida. Haz lo que quieras conmigo, pero el Espíritu Santo, por favor, no te lo lleves. ¿Qué situación estaba viviendo? Segunda de Samuel, capítulo 11. Se había metido en un enredo sexual con Betsabé. Estos dos tiempos del Espíritu Santo en la misma persona necesitamos discernirlos, porque podemos vivir tiempos similares. Y decíamos, pobre David, y aquí retomo, pobre David recibió el Espíritu Santo, pero no recibió el manual de instrucciones de qué hacer con el Espíritu Santo. Hablábamos del proceso de Dios en la vida de las personas, incluyendo la iglesia. ¿Recuerdan? Planeación, dotación, ejecución. Y hablábamos del plan de redención. Desde el principio de los tiempos, antes que el hombre cayera, ya el plan de redención estaba establecido. Y entonces necesitaba traer la dotación. Nadie más servía para este propósito que el mismo Dios con naturaleza divina en un hombre con naturaleza humana. Por eso, como expresa Gálatas 4:4, tuvo que venir nacido de una mujer, nacido de un vientre. ¿Y a qué vino? Gálatas 4:5, a fin de redimir a la humanidad para adoptarnos como hijos. Lo planeó, dio la dotación, dio las herramientas, dio los instrumentos y finalmente ejecutó. En David tiene un propósito con David. ¿Cuál es el propósito de David? Es muy evidente. De su simiente tenía que venir el Mesías. No olvido nunca a Bartimeo el ciego. Jesús, hijo de David. Eso no lo podía decir sino un ciego, que ven más allá de lo que la vista humana ve. Jesús, hijo de David. Los demás le dijeron, oye, hoy va a estar. Eso pasó a las afueras de Jericó. Y le dijeron, oye, no estorbes hoy pidiendo limosna, porque por aquí va a pasar Jesús, el maestro. Y él dice, uy, esta no me la pierdo. Y cuando oye la algarabía, y cuando siente que hay un poder que solamente los invidentes tienen la capacidad de discernir esto, dice, un momentico, aquí pasa algo, se está acercando algo. Y cuando escuchan, empieza a gritar por encima de lo que puede generar la muchedumbre, porque su voz sobresalía. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tanto que Jesús, un momentico, alguien está hablando. Señor, pero todos están hablando. No. Alguien me está llamando. ¿Qué quieres? Yo hablo de Bartimeo, es lo más práctico que hay, porque está delante de Dios y no se pone a darle vueltas al asunto. Devuélveme la vista. Quiere decir que él no era ciego de nacimiento, como el de Juan 9, muy diferente. Y el Señor le devuelve la vista. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y cumple Jesús su propósito. Y David, que tiene que, de su simiente tendrá que venir el Mesías, siguiendo un plan de Dios, un plan perfecto de Dios, nos da a nosotros, porque yo me necesito echar mano de lo que Pablo nos enseñó en la primera carta a los Corintios. Estas cosas han quedado escritas para que ustedes revisen y se den cuenta en qué fallaron y no incurran en lo mismo. Citando Deuteronomio partiendo del 8. Entonces, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? No podemos decir que David tenía que proceder como nosotros, porque hasta ese momento, hoy
tenemos el Espíritu Santo, que es la persona de Jesús viviendo en nosotros en el Espíritu. En aquel tiempo no se había consumado la obra de redención, pero él sí tenía el Espíritu Santo y tenía la capacidad con el Espíritu Santo de cumplir su propósito, porque si lo hizo José. ¿En qué se diferenció José a David? Si el mismo Espíritu había venido sobre ellos. Recuerden en Éxodo, en el capítulo 31, recuerdan de Bezaleel. Tienen que recordarlo porque estuvimos medio año estudiando el tabernáculo. Dice la palabra que Dios tenía el plan del tabernáculo, que era cómo yo voy a vivir en medio de ustedes. Estaba hablando de Cristo viviendo en medio de su iglesia. Y entonces le dice Moisés, aquí están los planos, y lo lleva a un sueño, a una visión. Le dice, así como te lo mostré, así lo harás. Y empieza a darles toda la provisión, tanto que dije en un momento, ya no traigan más oro, ya no traigan más plata, no traigan más bronce, no traigan más telas, no traigan más aceite, porque ya es suficiente. Y cuando está listo el plan y la dotación, llama a Moisés y le dice, Moisés, como te mostré vas a hacerlo. Y él dirá, pero Señor, yo no soy artesano, Señor, yo no tengo esas capacidades. Digo, no, ya he puesto sobre Bezaleel y Aholiab mi espíritu para que ellos hagan la obra. Y los hizo expertos en la orfebrería y en las manualidades y todo esto. ¿Se dan cuenta? Un propósito, una unción específica para cumplir. Y de hecho lo hicieron. Bueno, este espíritu que vino sobre mí, que vino sobre cada uno de ustedes, Sofía, Juan, hasta Florcita allí, ¿cuál es el propósito? Porque va a haber momentos como el de un David rebosante del Espíritu Santo que dirá, mi copa está rebosando. Aquí se ve que no lo está persiguiendo Saúl. Aquí se ve que no ha pasado por Adulam. Aquí no ha llegado al capítulo 27 de Primera de Samuel, en donde dice, definitivamente Saúl me va a matar. Lo que Dios dijo no es, yo no voy a ser rey. Y entonces vamos a entender que mientras estamos en esta carne, en donde habita el Espíritu Santo, y la mejor muestra está allí en 2 de Corintios 4, ¿la recuerdan? Tesoros en vasos de barro, la gloria de Dios en vasos de barro. Y este vaso de barro era inconstante. Un vaso de barro no es de cristal murano, tallado perfectamente. No, es irregular, es inconsistente, es inconstante. Aquí está lleno del Espíritu Santo y en la otra se perdió el Espíritu Santo. Ya no estaba el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? ¿Qué es fuego? ¿Qué es poder? Una vez más, mencionemos la primera carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 5, versículos 18, 19 y 20, cuando dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Y entonces entendimos que este fuego, si no estamos continuamente alimentándolo, se va a apagar. Pero consecuente con apagar el Espíritu, continúa Pablo diciendo, no menosprecien las Escrituras. Ojo, apagan el Espíritu Santo y no les va a importar la palabra de Dios. Y después les dice en el 20, absténgase de toda clase de mal. Es decir, se apaga el Espíritu, menosprecian la palabra de Dios y empiezan a obrar ya, a actuar de una manera deliberada en iniquidad, rebelión, inmoralidad y todo eso. Todo eso nos es muy común, ¿no? Todo ese proceso. ¿Y con qué comienza? Con dejar apagar al Espíritu Santo. Si quedó escrito, si se nos muestra qué fue lo que pasó,
pues ¿qué tenemos que hacer? No, yo no puedo dejar que se apague. Y vimos la semana anterior en nuestra reunión virtual, hablábamos de las maneras de estar alimentando el fuego santo del Espíritu Santo. La oración, la intercesión, la adoración. Miren, amados, momentos como el de hoy, no menospreciemos esa unción. ¿Qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo es el responsable de los tiempos de adoración. Recuerden, el Espíritu Santo exalta al Hijo como el Hijo al Padre. Por eso finalmente nos deleitábamos en la persona de Jesús, porque el Espíritu Santo comienza a mover un río. Y nosotros que estamos en el camino, nos va metiendo en el río y nos va sumergiendo en el río. Eso es lo que pasó con el Espíritu Santo. Entonces, oración, adoración, koinonía. Miren, y ahí se lo digo yo, como dijo Pablo, no lo dice el Espíritu Santo, lo digo yo. Ayer tuvimos un maravilloso tiempo de koinonía. Fui invitado, estaba yo como colado en el Ministerio de Mujeres. ¿Qué había? Koinonía. Compartimos un almuerzo, luego estuvimos en una caminata. Fue un tiempo muy especial. Eso alimenta el Espíritu, eso le da fuego al Espíritu, eso no deja que se apague el Espíritu. La palabra, yo me gozo en el Espíritu cuando en los días de estudio bíblico de miércoles y jueves veo los nombres de ustedes, veo las participaciones de ustedes. No siempre salen los nombres, pero salen cuántas personas están conectados y yo sé quiénes son. Y entonces digo, ¿qué están haciendo? Están dándole fuego al Espíritu Santo para que no se apague. Es más, allí en Hebreos capítulo 10, en donde dice, no dejen de congregarse, yo les invito a que lean 2 versículos antes. Dice que se animen unos a otros a las buenas actitudes. Porque estando en koinonía, entonces nos animamos unos a otros. Esa es la manera de estar encendiendo el fuego del Espíritu. Y entonces llegamos a la parte menuda, es decir, a la explicación del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, diciéndole cómo es necesario vivir en el Espíritu. Y le hicimos una secuencia. Comienza con Romanos capítulo 5. Hemos estudiado mucho Romanos capítulo 5 en la segunda parte, en donde habla de Adán y Cristo. Allí comienza todo. Todo comienza en el capítulo 5 y vemos capítulo 6, 7 y el 8 diciéndonos a nosotros: he aquí el manual de funcionamiento del Espíritu Santo en sus vidas. Primero, cuando nos habla de Adán y Cristo, nos está diciendo, empieza diciendo que por un hombre entró el pecado, Adán. De la misma manera, por un hombre llega la salvación por Cristo. Y entonces, después, el mismo apóstol nos va a decir que nosotros, y eso lo dice en el capítulo 9, en el 11 y en el 12 del libro de Romanos, nos dice que nosotros, tú y yo, hermano, aquí no hay judíos entre nosotros, creo que no, por más que busquemos raíces sefaraditas y todo eso que está de moda en los años, en el 2015 hubo una moda en la iglesia cristiana en donde animaban a las personas que tenían ciertos apellidos a buscar raíces judías en los judíos que terminaron en España. Y como nosotros tenemos un cruce de raíz española, decía, si usted es de apellido Mejía, Hernández, como 40 apellidos, usted puede tener raíces judías. Y la gente empezaba, uy, yo soy judío, yo hago parte del pacto. No, yo no quisiera ser de ese lado. Y entonces dice el apóstol, dice, ustedes, gentiles, fueron desgajados, fueron cortados del árbol al que pertenecían. Eso implica
que el árbol que tiene sus raíces, su tallo, sus hojas, sus flores, sus frutos, se alimentan de lo que da la tierra, lo convierte en savia, que es el alimento natural de la planta, y entonces esa planta, ese árbol tiene una naturaleza, y nosotros, lo explica Pablo, fuimos desgajados del árbol cuya naturaleza se llamaba Adán. Fuimos cortados de Adán, de tal manera que cuando una rama es desgajada, ya no participa en la naturaleza del árbol en que estaba, pero fuimos injertados al olivo del Señor. Y ustedes saben lo que pasa, ¿sí? Eso lo hacíamos en la escuela. Y entonces esa rama fue injertada, se hizo un corte en el tallo de la nueva planta, lo hicieron coincidir y encintaron, y entonces esa rama empieza a vivir, pero ya con una nueva naturaleza. Sí, por más que tenía las características físicas externas del árbol que fue desgajado, ahora se alimenta y participa en la naturaleza del nuevo olivo. Es decir, nosotros fuimos cortados de Adán e injertados en Cristo. Entonces pregunto, la carne externa muestra el árbol de donde veníamos, pero internamente la nueva naturaleza que tenemos es la naturaleza de Cristo. Y en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, dice, saludando Pedro, a vosotros, hermanos, partícipes de la naturaleza divina. Y uno dice, uy, venga, eso está bueno, eso me interesa. Nosotros somos partícipes de la nueva naturaleza, y esa naturaleza la podemos definir como una naturaleza espiritual. Sí, con apariencia carnal, claro, hermano, claro, esta carne, recuerden cómo lo llama el apóstol Pablo: cuerpo corruptible. ¿Qué le pasó a David? Sí, el Espíritu Santo vino sobre él, pero ¿cuáles eran las tendencias naturales de ese David? Era mujeriego, era irresponsable, ya vimos como padre cómo fue con sus hijos, era terriblemente asesino, lo vimos en el capítulo 27. Y entonces esa naturaleza vieja reñía con la nueva naturaleza que le había dado con la unción del Espíritu Santo. Entonces, ayúdame por favor con el capítulo 8, que es en el que estamos inmersos, del libro a los Romanos. Y vamos allí. Romanos, capítulo 8. Aquí está. Si tienen Reina Valera, tienen un título, ¿verdad? ¿Cuál es el título? Viviendo en el Espíritu. ¿Están viviendo en el Espíritu? Amén, yo también. Viviendo en el Espíritu. ¿Qué denota un gerundio en nuestro idioma? Una acción continua. Estuve viviendo ayer, estoy viviendo hoy y seguiré viviendo mañana. Ese presente continuo. No dice vivió en el Espíritu o vivirá en el Espíritu. Viviendo continuamente en el Espíritu. Es decir, como fuimos injertados, somos partícipes de la naturaleza divina constantemente. ¿Desde cuándo? Desde que fuimos injertados. Sí, no pensemos pues que no llevábamos el pecado original. No.
desde que fuimos injertados. Y entonces, ahora pues, qué bueno es, entendiendo todo el antecedente y contextualizando, poder tomar todo lo que nos dice Pablo en esta porción. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya sabemos, como quien dice, nos están hablando. Ahora, quiero hacer una claridad. Recuerden, estamos en este cuerpo carnal. Siempre échenle mano y vaya a la segunda carta a los Corintios y marque allá, en el capítulo 4, en donde dice: tesoros en vasos de barro. Sí, la gloria de Dios llenando este vaso imperfecto, que por creación de Dios somos hormonales. Yo veía ayer en el ejercicio de coinonía que teníamos con las mujeres, la naturaleza de los perros. ¿Cómo nos muestra que por encima de las circunstancias la naturaleza aflora? Un perrito chiquitín atacando a un grande, y el grande le dio una mano y todavía. Esa es la naturaleza. Estaba haciendo valer su terreno. Y la naturaleza humana, eso que Adán nos dio, que nos legó, de la cual fuimos cortados, pero que todavía se muestra, todavía es hormonal. Todavía siente celos. Me gusta como Pablo define, cuando en Gálatas dice: pleitos, celos, iras, contiendas, hechicerías, brujerías, enemistades. No está tocando fornicación, adulterio, sin embargo está diciendo todo lo que da la carne. Y entonces dice: sí, eso es lo que antes de estar injertado usted seguía. Ahora usted anda conforme al Espíritu. Entonces, para usted no hay condenación. ¿Qué es condenación? Es el paso final de un proceso que comienza con un delito, sigue con un juicio y termina con una condena. Entonces, si hemos pecado, ya no hay condenación, porque la paga del pecado es la muerte, y ya esa condena fue dada. Y aquí hay dos abogados, o sea que me toca andar suavecito. El pecado fue pagado, la culpa fue pagada, Jesús la llevó, y entonces yo estoy no exonerado, porque no se perdonó el pecado se pagó, y allí lo llevó otro. Pero si el que lo pagó, el que pagó mi justo delito, la condena era a muerte, y llevó mi pecado, debe haber, y desde aquí vamos a comenzar una serie que se llama mi identificación con Cristo. Porque si Él va a llevar mi pecado, tengo que identificarme con Él. Como me gusta cuando dice que si hemos pecado, abogado tenemos. ¿Cuál es mi relación con mi abogado? Yo veo en la televisión, nunca he vivido un proceso de esos, pero yo veo que en las películas el abogado llega y allá en un secreto dice: venga, a mí dígame toda la verdad. Y entonces, si es culpable, no, a mí dígame qué pasó. No, lo que pasó es que pasó esto y esto. No, listo, vamos a hacer esto. Eso es. Nuestro abogado dice: venga, dígame la verdad. Señor, mira, me da pena, suéltelo. Mira, yo pensé esto, creí esto, y entonces hice esto. Está mal, está grave, pero eso da pena de muerte. Pero tranquilo, yo voy a pagar. Identificación con
Cristo. Si queremos saber de identificación con Cristo, mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Es impresionante. Siguiente versículo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, y entonces por favor, marque esa palabra, subráyela, en Cristo. Decíamos que es mucho más que una preposición del idioma español, que implica pertenencia. Implica también, por favor, identidad. Así como Cristo dijo, yo estoy en el Padre, ellos están en mí. Así como en Juan capítulo 14, versículos 6 y 7, Jesús, hablando del Consolador, dice, el Espíritu Santo que ha estado con ustedes, pero estará en ustedes. Y entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si mi identidad con Cristo es absoluta, completa y real, la ley del pecado no tiene poder en mí. ¿Voy a ser tentado al pecado? Sí, por la carne. ¿Voy a ser seducido? Claro, es el papel de Satanás. Satanás es miserable, porque nos tienta y después nos acusa. Así como sabemos que hay abogado, también sabemos que hay fiscal. Y bíblicamente al abogado se le llama el acusador, que es la misma figura que puede haber en una corte, en donde hay juez, acusado, acusador y abogado. Adelante. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué implica la justicia de la ley? Que la paga del pecado es la muerte, y se cumplirá. Y por eso Jesús fue a la muerte, cumpliendo con justicia el pecado del mundo. Y entonces, por eso, Él lo envió para que nos identificáramos con Cristo, para nosotros. Que entonces, ahora que Él ya pagó mi pecado, ya yo no ande más en pecado. ¿Por qué? Porque hay identidad. Yo me identifico contigo, Cristo. Y vamos a ver en el capítulo 6, en los versículos 4, 5 y 6, que hay una palabra repetida en cada uno de sus versículos, en donde dice, aparte de Gálatas 2:20, que ya la conocemos, con Cristo estoy juntamente crucificado. No voy a tocar el de Gálatas 2:20. Voy a seguir en Romanos 6, 7 y 8, mostrando que la identidad con Cristo implica identidad en su vida, identidad en su muerte, identidad en su sepultura, identidad en su crucifixión e identidad en su resurrección. Y empieza Pablo, Pedro y Santiago a hablarnos de identidad. ¿Por qué? Porque de esa manera el manual de lo que el Espíritu Santo va a hacer en mi vida me va a permitir cumplir el propósito de Dios. Si no hallamos y vivimos una identidad con Cristo absoluta, no va a haber una llenura, una plenitud del Espíritu Santo. Si no nos identificamos con Cristo, vamos a vivir en lo del versículo anterior, al igual que David en esta. Aquí, el día lunes, lleno del Espíritu, el día domingo, lleno del Espíritu Santo, y el lunes todavía rezando del Espíritu Santo, y el viernes, ¿cómo es que dice una emisora? Hoy es viernes que el cuerpo lo sabe. Y el viernes, alejados del Espíritu Santo. Termino con esto para continuar, Dios mediante, el próximo 7 de agosto festivo, en el mismo tema virtual. Tendremos reunión nuevamente el 14. Pero quiero hacerles un adelanto de un personaje que, confieso, poco hemos estudiado en examen. Se llama
Jeremías. En tiempos de Jeremías, ¿saben qué hacía el sacerdocio? Y cuando habla sacerdocio, nos identificamos con la primera carta de Pedro, capítulo 2. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. El Sabbat, el día santo del Señor, ofrecían en el templo de Jerusalén el sacrificio al Señor, el sábado. Y entonces ese día había regocijo y júbilo religioso. Y el resto de la semana estaban los mismos sacerdotes con el mismo pueblo ofreciendo sacrificios a Moloch, a Baal y a Astarte. El sacerdocio, el pueblo, sí. Y eso causa una impresión, pero ¿cómo van a hacer eso? Y entonces voy caminando desprevenidamente y paso frente a un espejo, como cuando uno va por un centro comercial, e indefectiblemente uno pasa en un espejo y tiene que acicalarse. Y cuando voy caminando en el espíritu, pensando en la situación de Israel en tiempos de Jeremías, que los días de reunión estaban ofreciendo un sacrificio a Dios y el resto de la semana ofreciendo sacrificios paganos, entonces me miro al espejo y digo, ¿qué sacrificio ofreció entre semana? En el trabajo, con los compañeros, compañeras de trabajo, en el estudio, en la vecindad. Y resulta que puede ser que no haya mucha diferencia. Participo con los paganos en la idolatría. Y recuerden que idolatría no es quemarle incienso a una figura, esa es apenas una forma. La idolatría es participar en actos que no agradan a Dios juntamente con los impíos. Y nosotros estamos llamados hace tiempo a dar un paso al costado. Pues bien, ya vemos entonces por qué razón se apagó el Espíritu Santo en David y lo lleva del capítulo 23 a decir: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, a decirle: Señor, no te lleves el Espíritu Santo, que aunque apagado, casi muerto, lo necesito. Terminaré diciendo: ¿cómo está el Espíritu Santo hoy en mi vida? Nos ponemos en pie, por favor. Oh amado Señor, Padre mío, no tendré que agregar mucho, Señor. Solo tengo que decirte, de la misma manera que hoy ofrecemos sacrificio de labios que confiesan tu nombre a través de la adoración, es mi anhelo en el Espíritu que cada día de la semana, esté donde esté y con quien esté, mis labios sigan proclamando tu gloria. Que mis ojos no se desvíen, que mis labios no se abran para publicar lo que no te agrada, que mis acciones dejen ver delante del mundo lo que Faraón vio en José, que en nosotros sí habita un Espíritu Santo avivado, lleno de fuego y de poder. Gracias por nuestra Iglesia Cristiana Santidad y Amor. Gracias por cada uno de mis hermanos y las familias que ellos representan, porque estamos descubriendo que tienes un propósito muy particular con cada uno, que como escribió Jeremías en el 29:11, tú tienes un plan, un pensamiento con nosotros, y es un pensamiento de vida y no de muerte, para darnos el bien deseado por ti. Padre, dejo la vida de mis hermanos a tus pies esta semana. Mañana comienza un nuevo mes. Que este mes de agosto sea de bendición, pero sobre todo, que tu unción, al igual que en David, nos lleve a estar rebosando de ti, y que no dejemos
a pagar el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Padre del cielo, también te doy gracias por la economía de las familias, que es la economía de la iglesia. Te pido, Señor, que nos hagas administradores fieles de los ingresos de la iglesia. Tú sabes que tenemos un sueño, Señor. Pensamos en un lugar, pero lo dejamos a tu voluntad. Muévete, Señor. Padre, bendice los trabajos. Bendice, Señor mío, las empresas, pero también los proyectos. Abre puertas, Señor, puertas de bendición laboral y económica. Y una cosa te digo hoy: trae en medio de tu iglesia libertad financiera, libertad de deudas. Gracias, soberano y fiel Señor, de gloria y majestad. Aleluya.